Pero sí, ¿Quieres, quieres empezar a leer Hechos? ¿qué es lo que dijimos que íbamos a leer? Hechos, que era Sí, donde hablaba del Hechos. ¿Qué página es Hechos? Vamos a la empezar. página es 1496. 1496. Sí, 1496. Hechos. Esto dice también llamado los Hechos de los Apóstoles. ¿Esto quién lo escribió? No estoy seguro. Ya. Pero habla de todo. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a empezar a leer. Creo que pudo haber sido Lucas. Dice, el anterior tratado de que he hecho, oh Teófilo, fue acerca de todo lo que Yahusha empezó a hacer y a enseñar. Sí, entonces es Lucas. Porque Lucas comienza con lo mismo. Mira, no sé si... a ver, para estar seguros, pero creo que fue Lucas. Marcos, Lucas. ¿O no? Así empieza también él a narrar Lucas, cuando sus Yo escritos. pensé que había sido Lucas el que empieza con Teófilo también. Sí, sí, es Lucas. Ah, ok. Mira, si quieres, déjalo leer hasta donde el 4. Dale, Puesto que dale. muchos han tomado a cargo presentar declaraciones de las cosas que muy ciertamente creemos entre nosotros, tal como nos contaron quienes fueron directos testigos desde el principio y, ah, y ministros de la palabra. Me pareció apropiado también y teniendo totalmente entendimiento de todas las cosas desde el comienzo, escribirte en orden, excelentísimo Teófilo, para que puedas estar seguro de la verdad de las cosas de las cuales han sido informado. Entonces, basado en eso, tendría que haber sido Lucas. Ya, ok. Ok. El anterior tratado que he hecho, oh Teófilo, fue cerca de todo lo que Yahusha empezó a hacer y a enseñar, hasta que el día en que fue tomado después de que por el Ruach HaKodesh hubo dado mandamiento a los apóstoles que había escogido, a quienes después de su padecimiento se les presentó vivo con pruebas infalibles, habiendo sido visto por aquellos durante 40 días y hablando de las cosas pertenientes al reino de Elohim. Y estando reunido con ellos, les ordenó que no debían partir de Jerusalén, mas habían esperar la promesa del Padre, lo cual dijo, habéis oído de mí que Yahuhanan verdaderamente bautizaba en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Ruach HaKodesh en unos cuantos días. Eh, bueno, después te menciono algo de que escuché. Entonces, cuando se reunieron, le preguntaron diciendo, Adonai, ¿restaurarás de nuevo el reino de Yashareo en este tiempo? Y les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso debajo su total autoridad, mas recibiréis poder después de que el Ruach HaKodesh venga sobre nosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en todo Yahud, en Shomerón
y hasta en lo más lejano de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue tomado mientras todos los observaban, y una nube lo recibió y fue quitado de su vista. Y cuando miraban al cielo sin parpadear mientras era tomado, he aquí dos hombres con vestiduras blancas se pararon a su lado, los cuales también dijeron: vosotros, hombres de Galilea, ¿por qué miráis para el cielo? Este mismo Yahusha, que es tomado de entre vosotros hacia el cielo, volverá de la misma manera como lo habéis visto partir hacia el cielo. Luego regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Olivet, que está, que está a un Shabbat de distancia desde Jerusalén. Y cuando había entrado, fueron al aposento alto, donde moraban Kefa, Jacob, Johanan, Andrei, Felipe, Taón, Bar, Talmid, Matías, Jacob, el hijo de Helef, Shimeón y Salo y Yahura, el hermano de Jacob. Todos aquellos continuaron unánimes en oración y súplica, junto con las mujeres, con Miriam, la madre de Yahusha, y con sus hermanos. Y en esos días Kefa es Pedro, ¿verdad? Sí. Y en esos días Kefa se paró en medio de los Talmudim. El total de los que estaban juntos era alrededor de 120. Y dijo: hombres y hermanas, las escrituras que predijo el Ruach HaKodesh por boca de David en relación a Yahura, quien fue el guía para los que prendieron a Yahusha, ha sido cumplida, porque era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este hombre compró un terreno con el galardón de su iniquidad, y cayendo de cabeza se partió por la mitad, y todas sus entrañas se salieron. Y lo pusieron todos los habitantes de Jerusalén, tanto así que ese terreno es llamado en su propia lengua Al-Kedama, que significa el terreno de sangre, porque esto está escrito en el Sefer de Telhillim. Sea su territorio desolado, y que no haya hombre que viva ahí, y su ministerio que otro lo tome. Por tanto, uno de estos hombres que nos ha acompañado todo el tiempo mientras Adonai Yahusha entró y salió en medio de nosotros, comenzando desde el bautismo de Yahuhanan hasta el mismo día en que fue tomado de nosotros. Uno de estos deberá ser ordenado para que sea testigo con nosotros de su resurrección. Y escogieron a dos: Joseph, llamado Barsaba, quien tenía por prenombre Yoktok, y Matillahu. Y oraron y dijeron: tú, Yahuwah, que conoce los corazones de todos los hombres, muestra a quién de estos dos has escogido para que tome parte de este ministro y apostolado, del que por transgresión cayó Yahura, quien irá a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó a Matillahu, y fue contado con los 11 apóstoles. Y llegado el día de la fiesta de Shavuot, estaban todos unánimes en el mismo lugar, y de repente vino un estruendo desde el cielo como un viento recio, poderoso, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repetidas que parecían como de fuego, y se sentaron sobre cada uno, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba las palabras. Y estaban en Jerusalén, Yahurim, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, cuando escuchó el estruendo, la multitud se acercó, y estaban aturdidos, porque cada hombre los oía hablando en su propia lengua. Y estaban todos asombrados y sorprendidos, y decían uno al otro: mirad, ¿no soy Galilim
todos los que están hablando, y cómo oímos a cada hombre en nuestra propia lengua de donde nacimos. Partos, Mayim, Elamim y los habitantes de Aram, Naharim y Yahur, de Capadocia en el Ponto de Asia, de Frigia, de Panfilia en Misraim y de las partes de Libia alrededor del Sirene, y extranjeros de Roma, tanto Yahurim como proselitos. Crescentes y Arabim los oímos hablar en nuestras lenguas, las obras poderosas de Elohim, y estaban todos atónitos y con duda, preguntando el uno al otro, ¿qué significa esto? Otros burlándose decían, estos hombres están llenos de vino nuevo. Pero Kefa, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y dijo, vosotros hombres de Yahud, y todos vosotros que estáis en Jerusalén, sabed esto y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como pensáis, siendo apenas la tercera hora del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y acontecerá en los últimos días, dice Elohim, derramaré mi rúa sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré en esos días de mi rúa, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y una luna de sangre antes que venga ese grandioso y terrible día de Yahuwah. Y acontecerá que todo el que invoque el nombre de Yahuwah será salvo. Vosotros, hombres de Yashareo, oí estas palabras. Yahusha el Nazarín, hombre apropiado por el hombre aprobado por Elohim entre vosotros por los milagros, prodigios y señales que Elohim hizo a través suyo entre vosotros, como ya sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y con el conocimiento previo de Elohim, habéis tomado, y con manos de iniquidad habéis sacrificado y asesinado, a quien Elohim ha resucitado, dejando atrás los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que lo retuviera, porque David habla en relación a él. Vi a Yahuwah siempre ante mi rostro, porque esta está a mi diestra para que no sea movido. Por tanto mi corazón se regocijó y mi lengua se alegró. Además mi carne también descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni tampoco dejarás a tu santo ver corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hombres, hermanos, permitidme abiertamente hablaros del patriarca David, que está muerto y enterrado, y cuyo sepulcro está con nosotros hasta este día. Por tanto, siendo un profeta y sabiendo que Elohim había hecho con él un juramento de que el fruto de su vientre y de acuerdo con la carne se levantaría al Mesías para que se sentara en su trono. Él, viendo esto desde antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en Sheol, ni su carne vio corrupción. A ese Yahusha Elohim ha resucitado, de lo cual todos somos testigos. Por esto, siendo exaltado a la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, Él ha enviado esto que ahora veis y oís. Porque David no ha ascendido a los cielos, mas él mismo dijo, Yahuwah dijo a mí, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Por esto, que toda la casa de Yashareo sepa sin lugar a duda, que Elohim ha hecho a este mismo Yahusha, a quien vosotros crucificasteis, Adonai y Mesías. Ahora, cuando oyeron esto, recibieron una punzada en sus corazones,
Y les dijeron a Kefa y al resto de los apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Luego Kefa les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Yahusha, en el nombre Yahuwah Yahusha, para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, e incluso para cuantos Yahuwah Eloheinu llame. Y con muchas otras palabras testificó y exhortó diciendo: guardaos de esta generación perversa. Entonces todos los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados ese mismo día, y añadieron a ellos alrededor de 3000 almas. Y continuaron firmemente en la doctrina y comunión con los apóstoles, y en la partición del pan, y en las oraciones, y el temor cayó sobre toda alma. Y muchas obras y señales fueron hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Y vendían todas sus posesiones y bienes y las repartían a todos según cada uno tuviera necesidad. Y continuaban diariamente con una unanimidad en el templo. Y partieron el pan de casa en casa, comiendo sus alimentos con gozo y con unidad de corazón, alabando a Elohim y encontrando favor con toda la gente. Y Yahuwah agradaba diariamente a la comunidad escogida, a todo el que debía ser salvo. Entonces Kefa y Yohanan subieron juntos al templo en la hora novena, la de la oración. Y un hombre que había sido cojo desde el vientre de su madre era cargado y dejado a diario en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna de los que entraban al templo. Viendo que Kefa y Yohanan estaban a punto de entrar en el templo, les pidió limosna, y Kefa, fijando sus ojos en él junto con Yohanan, dijo: míranos. Y les puso atención, esperando recibir algo de ellos. Luego Kefa dijo: plata y oro no tengo, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Yahushua HaMashiach, el Nazarín, levántate y camina. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato los huesos de sus pies y tobillos recibieron fuerza. Y saltando se puso en pie y caminó, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Elohim. Y toda la gente lo vio caminando y alabando a Elohim, y sabía que era él que se sentaba a pedir limosna en la entrada del templo, la Hermosa. Y estaban llenos de asombro y admiración de lo que le había sucedido. Y mientras el cojo que había sido sanado retenía a Kefa y a Yohanan, toda la gente concurrió hacia ellos en el pórtico llamado Shalomá, y estaban maravillados. Al ver esto, Kefa le respondió a la gente: hombres de Yachareo, ¿por qué asombráis ante esto? ¿Por qué ponéis vuestros ojos en nosotros con tal fervor, como si por nuestro propio poder o santidad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de vuestros padres, ha glorificado a su hijo Yahusha, a quien vosotros entregáis y negasteis en presencia de Pilatos cuando estuvo diciendo a dejarlo ir. Pero negasteis al santo y al justo, y deseasteis que os diera a un asesino, y matasteis al príncipe de vida, y a quien Elohim ha resucitado entre los muertos, de lo cual somos testigos. Y en su nombre, por medio de la fe en su nombre, este hombre de vosotros veis y reconocéis que se ha hecho fuerte, si la fe que es por él le ha dado perfecta sanación en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, así como lo hicieron también vuestros gobernantes. Mas las cosas de que antemano Elohim os mostró por boca de todos los profetas, que Mashiach
que Mashiach sufriría, les ha cumplido. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados hayan sido borrados cuando lleguen los tiempos de reposo en la presencia de Yahuwah. 20 y envié a Yahuwah. Ah, no, ese 20 es el versículo. Ya no había leído, pensaba que era, no había visto las comas. Y envié a Yahushua Hamashiach, quien antes fue predicado a vosotros, a quien los cielos deben recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que Elohim ha dicho por boca de todos sus profetas, Kerushim, desde el principio del mundo, porque Moshe ciertamente dijo a los padres, un profeta, Yahuwah Elohim, os levantará de entre vuestros hermanos, como a mí. A él deberéis oír en todas las cosas, en todo lo que os diga. Y sucederá que toda alma que no oiga a ese profeta será destruida de entre la gente. Y así todos los profetas, desde Samuel y los que siguieron después, todos los que hablaban, todos los que hablado, perdón, todos los que hablado, todos los que han hablado, han profetizado igualmente sobre estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de este pacto, el cual Elohim hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, y a tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. A vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su hijo Yahusha, le envió a bendeciros, para que el arrepentimiento de las iniquidades de cada uno de vosotros. Ujú. ¿Qué tal? Tengo que leerlo otra vez esto después. O escucharlo de otro ángulo, ¿no? De vista. No es lo mismo cuando estás leyendo así. Cuando lo estoy leyendo estoy captando, pero cuando lo oigo, digamos, ¿Qué de otro parte? ángulo. ¿A cuál parte? ¿Todo el No, 3? todo, desde sí, todo lo que desde que empezamos a leer está. O sea que Te lo puedo leer, bueno, pero va a ser bien quebrado como ya ves como leo. no, está bien, te digo, pero o sea que aquí muchos recibieron el Ruach sin antes de haber sido bautizados también. Y entonces inmediatamente ahí él los mandó a bautizar, porque parece que ese era como el orden. O sea, que Juan bautizaba Ujú. como para remover los pecados, ¿no? Pero que Yahusha iba a venir a bautizarlos en fuego, que era dándoles el Ruach HaKodesh, ¿no? Sí, por eso, más que más adelante un episodio donde unos hermanos habían recibido primero el Ruach HaKodesh y no habían sido bautizados. Ujú. Entonces los mandan que sean bautizados en agua para que esté completo, digamos, el sistema que debería de ser, Sí. bautizados en agua y bautizados en el Espíritu de Yahuwah. Y hay ocasiones, y como aquí, como primero recibieron el Espíritu y después los mandó que se bautizaran. Pero la importancia del hombre que estaba pidiendo limosna, Ajá. nunca había caminado en su vida. No, así había nacido él Ajá. así Entonces, nació. lo, lo leíamos muy a la ligera, pero a veces no nos podemos a pensar qué significa eso. Porque, digamos, te quebras una mano y principalmente si eres una persona que hace ejercicio, ¿verdad? Si te quebras una mano y no puedes hacer ejercicio por esa mano, todo de esa mano se hace débil por completo. De debilita. Los músculos, todo, el hueso, todo. Entonces, cuando ya puedas empezar a levantar peso otra vez con esa mano, literalmente tu mano quebrada está más débil que la otra. Entonces, este hombre, sus huesos, sus músculos, sus nervios, nunca habían caminado. No sabía que era Sí, mira que caminar. estaba deforme, ¿Sí? no solo que no podía caminar, seguramente deforme en las piernas. ¿Sí? No sabía qué es caminar, mas en cambio todo generó.
Los huesos crecieron a su debido estatura, como deben crecer, sus músculos, todo para soportar el peso que tenía encima. Sí. Y tuvo que haber aprendido automáticamente a caminar. Sí, porque incluso cuando, digamos, alguien tiene accidente, ahí vas en terapia, no es como que es larga la recuperación. Sí. Y incluso nunca quedan, a veces no caminando bien. Entonces este hombre en el momento que fue levantado, como si lo haya hecho toda la vida. Y a veces leemos y no nos imaginamos el proceso o lo que estamos escuchando. Entonces, por eso tienes razón. Tienes que, digamos, tú lo quieres escuchar de alguien más para ponerle diferente atención. Ujú. Sí, Muy interesante. sí. Y ¿Dónde también, quedé? En acabas el 3. Y también lo que dice el 22, cuando habla de lo que dijo Moisés, pues, un profeta, dice, un profeta Yahuwah en los Jaino os levantará de entre nosotros hermanos, de vuestros hermanos, como a mí. Ok, ya hemos hablado YouTube de este punto. ¿Te acuerdas que te había comentado que Yahuwah estableció a Moisés como un Dios para el faraón y para el pueblo de Israel? Entonces es lo que se está refiriendo. Entonces, cuando él dice un profeta como a mí, se está refiriendo a esa parte, con el poder, con la autoridad que Moisés estuvo con ellos, este profeta o el propio Yahushua va a venir con esa misma autoridad, con el poder y la autoridad que Hijo de Dios o Dios, porque Moisés fue declarado Dios en aquel entonces Yahushua mismo es Dios, sabemos que Él es Dios. Entonces, pero los fariseos, los religiosos, sabemos que no lo aceptaron de esa manera y vemos que lo crucificaron. Pero todo eso también es importante porque él lo está mencionando. Pero esa parte de que Moisés fue constituido Dios casi nunca se refiere. La gente se nos pasa por encima. Sí, porque Yahweh le dio autoridad a él, ¿verdad? Incluso creo que lo nombró, tú vas a ser un Elohim Ujú. para el pueblo. O sea Sí, que Yahweh da autoridad, pues él tenía poder también. sí, Obviamente no por él, porque Yahweh vivía en él. O exactamente. sea, Pero ahí te va, ahorita que estás hablando de eso. ¿Ok? Este, espérame, déjame ajá. poner a cargarla, que no la puse a cargar ahorita. Espérame. Ahora sí. Ahorita que estabas hablando me recordé de algo. Ah, antes que Moisés, antes que a Moisés se le diera la ley de Yahuwah, le dijo, Moisés, inclina tu corazón a toda palabra que vas a escuchar. Entonces, y eso es algo también que a veces se pasa. Entonces, nosotros como ser humano tenemos que inclinar nuestro corazón a toda palabra que está aquí escrita literalmente. Porque a Moisés se le mostró toda la historia anterior y el futuro, el presente y el futuro. Y por eso se le llama que es el hombre humilde. Porque Moisés, digamos, entregó su corazón, fue un corazón de carne y no de piedra como el resto de Israel. Entonces, eso también es súper importantísimo. Porque Moisés declarado Dios y aun cuando fue declarado Dios, él tuvo la humildad de inclinar su corazón hacia toda palabra de Yahuwah. Y el propio Yahushua, mismo siendo Dios él,
lo declara múltiples veces diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad más la voluntad de mi Padre. Entonces, otra vez, humildad. como un servidor, Ujú, como venir a servir en vez de venir a reinar. ujú. ¿Cierto? Entonces, eso es pues, todo lo tenemos que analizar y verlo y tratar de ponerlo en práctica lo más que podamos, obviamente. No, y cómo ¿verdad? Los discípulos, pues siendo seguidores de Yahusha, creyeran, o sea, practicaban todo, ¿no? Obedientes, tenían ese poder. Bueno, incluso Yahusha dijo que nosotros, si fuéramos obedientes, como él dice, tuviéramos ese poder de sanar cuando miramos a alguien que nos necesita y creyendo de verdad, pero sin duda, es que podríamos lograr cualquier cosa, Pues sí. ¿verdad? Siendo, o sea, llevando con todas sus cosas que él quiere que sean. Sí, Eso está pero bueno. ellos tienen una ventaja, honestamente. Y obviamente la ventaja que tenían ellos es que caminaron. Caminaron Claro. con Yahusha, anduvieron con Yahusha. Aprendieron de él directamente. Y miraron todo lo que él ah, hacía. Entonces, y aparte de que también, literalmente eso eran otras épocas, obviamente, ¿verdad? Sí. Ah, No, claro, no, tal eh, vez no había como la facilidad de hoy de poder tropezar tan ajá. fácil como en aquel tiempo. Entonces, en aquel entonces, pues era más fácil apartarse del mundo, entre comillas, Sí, y, y estar practicando todo el tiempo y leyendo. Obviamente ellos no estaban leyendo el Nuevo Testamento, ellos estaban leyendo todo lo que se considera como el Antiguo Testamento, ¿verdad? sí. Pero de ahí tenía crecimiento y obviamente empezaban a hablar de Yahusha y agarraban las referencias del Antiguo Testamento para decir, mira, aquí en el Antiguo Testamento está hablando del propio Yahusha que ustedes crucificaron y para que sepan y arrepiéntense. Y dice, y por eso dicen en una parte de aquí, de lo que estábamos leyendo, que muchos de ellos sintieron una pulsada. En el Eso fue en el corazón. corazón, diciendo, sí es cierto, algo está Sí, sucediendo. Entonces, muchos de ellos creen y otros dicen no, no queremos creer. Pero los que creyeron sintieron esa pulsada en su corazón. ahí cuando dijiste eso, que ellos tenían esa ventaja, pues claro, como fueron testigos directos, ¿no? Sí, Hay una, también dice, bienaventurado aquel que no mirándome cree. exactamente. Y no, o sea, que no, pues, que vivimos en esos tiempos, pero igual creemos. O sea, que también es bonito eso. Sí, porque pues estamos confiando en que todo lo que está en la Biblia es cierto. Estamos creyendo sin ver. Sí. Estamos confiando, es tener fe. Eso es lo que es. Yo prefiero mil veces, bueno, yo sé, pero nosotros tenemos esa costumbre de decir, ya, sí, yo creo, ¿no? Bueno, pues viene gente que ya se cree en fila, bueno, que es que creer es esto, tú tienes que como, pero yo sé, lo creo, no tengo duda, obviamente uno lee como tener más conocimiento, ¿no? Y como solidificar en lo que crees, lo que estás creyendo, ¿no? Ujú. Este, pero sí, yo siempre que leo, siempre lo he sentido así, como por lo que dice, pues es lo que sucedió y lo que es verdad. Y obviamente, pues más cualquier mensaje que el Ruach te haga sentir, ¿no? Por dentro. Pues uno lee, pero pum, tú sabes que tú sientes que te da el mensaje, ¿no? Ah, ok, esto significa esto, más profundo, ¿no? Más espiritualmente. Sí, así es. Sí. Así es. ¿Quieres que lea el 4? Sí, si quieres ya para terminar. Vamos a Ujú. leer uno más. Y mientras hablando a la gente, los sacerdotes y el capitán del templo y los querushim se le acercaron.
estando enojados porque enseñaban a la gente y predicaban a través de Yahusha. Entre la resurrección de los muertos les echaron mano y los aprehendieron hasta el día siguiente porque ya era el anochecer. Sin embargo, muchos de los que creyeron y en número de hombres fue alrededor de 5,000. Y sucedió que en la mañana sus gobernantes, ancianos, escribas, a Yahanayahu, el sumo sacerdote, Yafa, Yahohana, Alejandro, y cuantos eran de la familia del sumo sacerdote estaban reunidos en Jerusalén, y habiéndolos puestos en medio, le preguntaron, ¿por cuál poder o por cuál nombre habéis hecho esto? Entonces Kefa, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, vosotros gobernantes de la gente y ancianos de Yasharel, si no somos examinados en este día por la buena obra hecha a este pobre hombre, ¿por cuál medio ha sido sanado? Que se sepa entre todos vosotros y entre toda la gente de Yasharel, porque el nombre de Yahusha Hamashiach de Nazaret, a quien crucificasteis, a quien Elohim resucitó de entre los muertos, por él es que este nombre está sano, y aquí parado entre vosotros. Esta es la piedra que fue anulada por vosotros, por vuestros edificadores, que se ha convertido en la cabeza angular. Tampoco hay Yeshua, esto es salvación. Sí, esa es la palabra salvación. Tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos. Cuando vieron la osadía en Kefa y Yahohanan y notaron que eran hombres ignorantes y de poca educación, se asombraron y reconocieron que había estado con Yahusha. Y viendo al hombre que fue sanado de pie junto a ellos, no pudieron decir nada en su contra. Pero después de que mandaron salir del pero después que les mandaron a salir del consejo, se reunieron ellos a deliberar diciendo, ¿qué haremos a estos hombres? Porque ciertamente han hecho un milagro poderoso, manifestado a todos los que habitan en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para que no se divulgue más lejos entre la gente, démosle una rigurosa amenaza, que desde ahora no hablen a nadie más en este nombre. Oye, todavía mirando lo que hicieron, y mirando que resucitó Yahusha, No, y todavía mira, lo y reconocen, lo reconociendo reconocen que habían andado con Yahusha. ¿Ok? Sabían de Yahusha, reconocen que eran hombres que andaban con él. Y todavía dicen, ¿saben qué? Hay que amenazarlos. Tenemos que evitar que esto siga. Oye, y siéndose ellos, estos son ¿cómo se llaman esa gente que practica? Bueno, estos sacerdotes, ¿cómo es que es el nombre de ellos en ese tiempo? Ah, pues eran referentes sobre los fariseos. Los, los fariseos son los que estudiaban la Sí, ley ajá. y que decían que ellos Pero no. estos que lo estaban cuestionando eran los de la casa del sumo sacerdote. Entonces, entre comillas, tenían que haber sido los levitas. Ya. No, y creían, o sea, estudiaban creyendo en Yahuwah. O sea, que creían en el creador y todo eso, ¿no? Pero bueno, los mismos judíos de hoy en día que no aceptan al Mesías. Ok, ¿dónde quedé? Ok, manifestados todos que habitan en Jerusalén y no podemos negarlo. Porque para que no se divulguen más lejos entre la gente, démosle una rigurosa amenaza, que desde ahora no hablen a nadie más en este nombre. Y los llamaron y les ordenaron no hablar nada ni enseñar en el nombre de Yahusha. Pero Kefa y Yahanon respondieron y le salieron, si es justo ante Elohim obedecer a vuestros primero que a Elohim, juzgad vosotros.
porque no podemos dejar de hablar de las cosas de que hemos visto y oído. Entonces, luego de haberlos amenazado de nuevo, los dejaron ir, no encontrando cómo castigarlos por causa de la gente, porque todo el mundo glorificaba a Elohim por lo que había sucedido, porque el hombre a quien ocurrió el milagro de sanación tenía más de 40 años de edad. Ujú. Y habiendo sido liberados, fueron a los suyos y contaron todo lo que los líderes, sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y cuando los escucharon, alzaron sus voces al unísono a Elohim y dijeron: Yahuwah, tú eres Elohim, que has hecho el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de tu siervo David has dicho: ¿por qué los paganos se enfurecen y la gente imagina cosas vanas? Los reyes de la tierra y los gobernantes se alzaron juntos en contra de Yahuwah y en contra de su Mesías. Porque de cierto, de contra de tu santo hijo Yahusha, a quien has ungido, ambos Herodes y Poncio Pilato se juntaron con las otras naciones y con la gente de Yasharel para hacer lo que tu mano y tu consejo predeterminaron que había suceder. Y ahora, Adonai, mira sus amenazas y concedes a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra, extendiendo tu mano para sanar, y que señales y obras poderosas sean hechas en el nombre de tu santo hijo Yahusha. Y habiendo terminado de orar, el lugar donde se congregaban se estremeció, y todos fueron llenos con el Ruach HaKodesh, y hablando la palabra de Elohim con valentía. ¿Tú crees que cuando tú empiezas a leer la palabra, ya sea en la calle o en video, eh, tú crees que eso es como una manifestación del Ruach? ¿Tú crees que esto que estamos estudiando nosotros se está manifestando el Ruach en nosotros? Yo te digo que sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Porque si no, el Pe- Ruach Pero, es Yahusha, ajá. bueno, el Ruach de Yahusha. Si no estuviéramos declarando nosotros el nombre, es porque no tuviéramos su Ruach. Sí. Yo no estoy hablando aparte de, pues, de Pe- siendo pues súper obediente, pero solo el hecho este que estamos sí. tú y yo conversando, leyendo la palabra. Pero puede ser que se escuche un poquito más, ¿verdad? Pero no al mismo nivel que ellos lo No, estaban recibiendo. claro, claro, claro. No al mismo nivel. Y eso depende mucho de uno Pero mismo. no, mío. Ujú. Entonces, ok. El movimiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo lo puedes sentir, digamos, si tú cuando lees o escuchas a una prédica o estás literalmente escuchando o leyendo la palabra de Yahuwah, si la palabra no te conmueve nada, es un problema. Sinceramente, es un problema. Porque la palabra en sí tendría que estarte conmoviendo o tú tendrías que estar sintiendo algo dentro de ti que te esté moviendo y te esté enseñando. Entonces ahí es cuando se estuviera manifestando el Ruach HaKodesh de que mira por aquí, por aquí, por acá. Pero hay gente que nomás la lee por leerla y a ellos, Sí. digamos, no les conmueve nada. Pero si a ti la palabra te conmueve, entonces ahí es donde tú estás viendo, oh, ok. Entonces el Ruach se está manifestando. Sí, porque claro, no solo leerla por leer, pero al leer estás entendiendo Sí. y bueno, te hace, ok, con razón, oh, Ujú. wow, sí, oh, wow, qué potente, qué hermoso, qué bonito. Ya. También sí, hay muchas formas que se puede manifestar, ¿no? Sí, entonces en la magnitud que ellos están hablando, pues estamos hablando que es como una onda de poder que cae sobre ellos y todo está temblando.
¿Sí me explico? Entonces esa es la magnitud del poder que ellos estaban recibiendo. Entonces viene como, por ejemplo, imagínate si viniera una onda de aire hacia abajo de ellos y empieza todo esto a temblar por la magnitud de toda la fuerza que está sucediendo. Sí. Entonces por eso ellos podían manifestar ese poder, porque se les estaba entregando ese poder. Ujú. Pero otra vez vamos, obviamente ellos eran el principio del testimonio de Yahusha. Entonces tenían ese privilegio y tenían ese poder. Ya ahorita a través del tiempo pues se ha ido perdiendo eso. Y tal vez sí se puede llegar, simplemente tendremos que literalmente apartarnos de todo. Entonces la única manera sería irnos a la montaña y vivir allá y ahí quedarnos. Allá vivir. Sí, ¿verdad? Bien alejado de todo, sin contaminación, ¿Sí? sin visual o auditiva. Sí, porque mientras uno esté mezclándose Oh, casi ajá. a diario con todo el mundo, pues, imagínate. Oh, ok, te voy a contar. Yo lo he sentido dos veces, varias veces. No me acuerdo cuántas, pero han sido varias veces. Yo a veces me voy en la bicicleta a la montaña y me llevo la Biblia. Y se siente diferente que estarlo leyendo en mi casa. Se siente muy diferente. Sí. Sí. Porque no sé si es el hecho de que estés a medias de la naturaleza, que ves los árboles o lo seco y estás solo, pero cuando estaba leyendo la escritura se siente muy diferente. Se siente algo muy Sí, hermoso. claro. Imagínate, no hay, bueno, vis- visiblemente no hay ruido, no hay eh, distracciones y estando ahí a lo abierto, está, me imagino que como una vibración más alta, o sea, energéticamente, ¿no? Sí. Entonces te No, digo, no, y entonces, pero te digo eso porque yo sí he sentido la diferencia. Entonces, la mejor manera, digamos, de querer vivir una vida en santidad sería literalmente vender todo lo que tenemos aquí y irnos a vivir una montaña si es posible. Entonces ahí sí vas a tener un crecimiento mucho más alto porque tú lo estás buscando y porque no tienes esas distracciones alrededor. yo también he pensado así a veces. Hay que ir de nuevo a los tiempos antiguos, a comprar una finca y a crecer sus propias cositas y ahí te pones ahí a leer, Sí, es, hasta es, falta a ti. es lo mejor que uno puede hacer. Hay que pedirle eso a Yahoo, entonces. Ya, mira, y también nos quitamos esa vaina de estar trabajando tanto. Vas a trabajar más que vas a tener que Va, cultivar Pero, toda. pero no es igual, por ejemplo, de eso está hablando mi esposo la otra vez, no es lo mismo cuando tú trabajas para ti, cuando tú trabajas para alguien. Pues sí. Eh, Porque, bueno, ponle que tengas tú con tu propio negocio, ¿no? Puede ser que un día no trabajaste, bueno, te cayó, pero te cayeron dos trabajos que te dio para, digamos, más. Si tú sabes, digamos, o sea, nosotros como estamos acostumbrados a lo fijo, a lo que no, yo necesito trabajar porque ese es mi día. Ya. Y si tengo que trabajar 5 días para ganar esto y porque con esto pago esto, entonces que nos vamos a Sí, lo, es a que lo digamos, fijo. ok, la influencia del adversario, entre comillas, digamos, el mundo ha evolucionado, ¿cierto? Tenemos carros, casas, electricidad, internet, todo, ¿verdad? Pero si lo vemos espiritualmente, en la realidad, somos esclavos de un sistema. Estamos esclavos a eso. Y le servimos a eso. Estamos trabajando literalmente para simplemente estar viviendo por el sistema que está establecido. Y la única manera de estar libre de ese sistema es no consumiendo ese sistema.
Entonces, digamos, ah, tenía un carro, dos carros que los estaba pagando. Es un estrés, ¿por qué? Porque como tú lo Sí, dices, tengo que trabajar cierta cantidad de sí. días. No, un estrés, dos seguros, Ujú. dos vehículos echando gasolina, como está la gasolina hoy. Entonces, pero cuando se acaba de pagar esos dos carros, pues ya no tienes ese mismo estrés. Ya no es lo mismo. Ya después como puedo descansar un día más o X cosa y todo lo demás. Entonces, pero el sistema que está ahorita establecido es una esclavitud de esta. Sí. Entonces, por eso los que yo sí he visto unos en YouTube que viven por allá como en las montañas y hablan de Yahua, pero son muy Bueno, pocos. pero ok, Son muy vamos pocos. a ver. Vamos, ok. Bueno, o sea, vamos a decir que, bueno, tú te quieres mudar ya sea a tu país o a un lugar aquí que es remoto o qué sé yo, así. Pero para eso también tienes que trabajar para comprarte esa tierra. Y bueno, cuando tengas pues, esa tierra vas a tener que vivir de cómo mientras estés pagando banco, ¿me entiendes? Ujú. ¿Cómo vas No, a pagar no, eso? a ese punto ya es literalmente tienes que tener más de medio millón para poder hacer algo No, así. sí, tenés que tener, digamos, para comprar la cash y desafortunadamente sí necesitas plata para tener hacer ese paso de Ujú. irte de aquí de la ciudad, ya no vas a tener un carro, vas a tener un caballo para tu Sí, transporte, qué entonces, buena, pero como es algo casi imposible, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es buscar, obviamente, primero la palabra de Yahuwah, que nos tranquilice eso, aquí y que de acá sí. seamos libres. Y después yo creo que es necesario porque físicamente tenemos que encontrar algo que también nos traiga por naturaleza física eh, un poquito de paz, aparte de, porque el cuerpo se estresa, literalmente se estresa. Entonces, si encuentras una actividad que te ayude a que el cuerpo no se estrese, eso también te va a ayudar. No, sí, tienes razón, uno ahí va, si vas a preferir primero el trabajo, el dinero, o buscar de Yahoo, que al buscarlo nos vamos a aprender cómo es él y qué quiere nosotros, y él, por medio, a buscarlo, entonces nos vamos a también a aprender a ser obediente y hacer lo que él quiere, y Ajá. bueno, él lo dice, buscarme primero a mí y yo te doy el resto que necesites, pero Sí. se oye simple, pero al vivirlo, eh, no es difícil, pero la carne siempre está como que, estoy cansado para leer hoy, ay, no, mañana o más tarde, ¿me entiendes? Aquí está todo lo que tenemos que saber y aprender. Y Él nos va a dar el resto. Él nos va a dar esa tierrita que casi como, ay, ¿qué pasó? ¿Qué? Ese lugar, pero bueno, también es difícil, es un sistema ya que ha estado así puesto por cientos de años. Ay, por ejemplo, hoy esta semana que yo pasé de vacaciones, qué rico, decía yo. No pensaba en el trabajo, nada. Y me llamaban gente, y vaya, ¿dónde estás? Pero claro, obviamente, porque también ya sé que como son vacaciones pagadas, ya sabes que va a venir esa semana, pero si no me las pagaran, uno ya estuviera perdido esta semana, y es una semana perdida, y ya estás hablando que, como tu mente ahora empieza, voy a estar atrasado y esto. Sí, sí. Cuando no debería ser así, sí. No, de verdad que el dinero da dolor de cabeza. Cuando Sí, hace falta, y, de verdad y que no influye, te influye mucho, aunque no debería, pero influye, te cambia hasta tu ánimo. No es lo mismo sabiendo que te van a entrar pagos y no tenés ese dinero ahí, que sabes que si tenés ahí cómo cubrirlo, no te preocupes. Y incluso a veces hasta trabajando uno duro, ¿verdad? Le hace falta. No digo para andar de parranda, pero para lo básico. sí, está difícil. ¿Quieres terminar o dónde te quedaste? Sí, 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 me quedé aquí, creo que empezar el 32. Ujú.
Dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno de ellos decía que lo que poseía era solo suyo, y tenían en común todas las cosas. Y un gran poder daban los apóstoles testimonio de la resurrección de Adonai Yahusha, y gran favor había sobre todos ellos. Tampoco había entre ellos ninguno en necesidad de nada, porque los que poseían tierras o casas las vendieron y trajeron el producto de las cosas que fueron vendidas, y los presentaban a los pies de los apóstoles, y se hacía la distribución a cada hombre según su necesidad. Y Joseph, quien por los apóstoles fue apodado Barnabí, lo que significa hijo de profecía, un levillí de la región de Cipré, teniendo tierra la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ujú. Era una comunidad. La comunidad. Sí, para que gente adinerada ahí vendieron todo y Sí. hicieron. Era una comunidad. Interesante. Ya. Una comunidad, y hoy que todo el mundo vive separado. Bueno, aunque esa es la ley de la vida, ¿no? Pero en cuestión de Yahuwah, Sí. debería haber más comprensión y así como una comunidad. Sí, pues, pues es que vamos a lo más básico, ¿cierto? El primer mandamiento, amarás a Yahuwah con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿verdad? Y el segundo, ¿qué es? Amarás a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Tu vecino. Entonces ellos lo estaban practicando, literalmente lo estaban practicando. Era una Sí, comunidad. sí. Y todos eran de un mismo corazón. Todos practicaban lo mismo. ¿Cómo une Yahuwah? Ujú. Entonces, mientras más estemos buscando, pues entonces nos estamos acercando más a eso. Bueno, y hoy en día, imagínate, lo miras hoy en día, toda esta gente que tiene millones y yo no, de ellos, yo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero me imagino que ellos ayudan esas, hacen donaciones, pero lo hacen para evitarse impuestos, para tener más. No lo hacen de verdad de Ujú. corazón, porque, óchale, toda esta gente que son billonarias y ahí todavía hay escasez. Más que todo, digamos, niños, ¿no? Que se miran que el niño es esto aquí pasando hambre. No es para que pasara eso, con todo el dinero ese que se gastan, que yo la otra vez escuché a Trump diciendo que mandamos tantos billones, mandan, y digo, oye, pero ¿y dónde estás mandando? Déjalo aquí, si aquí el país está, bájalo, bájale los precios de la vivienda, bájale los taxes, bájale la gasolina. Pues sí, está complicada la Definitivamente situación. no están para nosotros, definitivamente. Sí. Entonces quedamos En bueno, Hechos 5. en capítulo hecho sí. Ujú. Para comenzar hoy, Hechos 5. Sí. Ah, pues sí. Bueno, ¿quieres que cierre? Sí. Padre Yahuwah, te damos gracias por este tiempo que nos regalaste y leer y aprender de tu palabra. Que ese sentimiento que tenemos nunca se apague en nosotros, que sea el Ruach HaKodesh que nos ilumine a nuestros hogares y nuestras vidas. En nombre de Yahusha. Amén. Bueno. Ok. Ay, entonces estamos en Hechos 5. Mira, ni sentí el tiempo. Ok.
Entonces, avísame cuando nos reunimos. Bueno, Am, ya voy a empezar el trabajo, o cualquier día si se a te las hace 6. bien el lunes, Ok, el lunes, está ¿el bien. lunes? Ok. El lunes a las 8 mi hora. Sí, que son a las 5. Ok, Sí. sí. 8 ahí, entonces más, está bien. Ujú. Ok, ahora cuídate entonces. Dale pues hermano, cuídate mucho. Dale, hablamos. Bye. Bye.